Sí, quédate escuchando porque lo que va a pasar a continuación a mí me fascina y me entusiasma mucho. Son las 3 de la tarde, 25 minutos en la República Argentina. Y apenas hicimos la lista de invitados para el verano con Felipe, yo le dije, quiero que invitemos a esta persona. Sí. Llegué a Martín Mac hace unos meses viendo unas historias de Nico Sorín dando vueltas por la Antártida y empecé a ver su laburo y me fascinó, así que hoy decidimos invitarlo y los recibimos con un fuerte aplauso. Dale. Gracias. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muy bien. Sos ilustrador científico. Así es. ¿Nos contás a nosotros y a todo el mundo qué significa, cuál es ese laburo? Y la ilustración científica es una rama de la ilustración que básicamente se encarga de completar o complementar los textos científicos. Yo hago ilustraciones para museos, para revistas de ciencia, para investigación científica, para guías de campo, por ejemplo. Sí, perdón, amigo. No, pensaba que antes debe haber sido lo más común, digo, cuando por ahí no había fotos o no era tan fácil ilustrar. Total. Hoy es como que tu laburo toma una cosa más como de un valor extra, como Sí. algo, un aporte más artístico. Y en el 1800 hubiese tenido mucho más trabajo. Segurísimo. Hubiese sido menos especial también. También, sí. Hubiese tenido más competencia. Sí, bueno, una de las preguntas que me hacen siempre es ¿por qué todavía existe la ilustración científica si se pueden sacar fotos? ¿Cuál es la Justamente. respuesta a eso? Y en realidad la ilustración, obviamente orientada a la ciencia y la fotografía, se complementan, no se reemplazan nunca. Obviamente, a ver, si una imagen dice más que 1000 palabras, 2 imágenes obviamente dicen un poco más. Y lo que tiene la ilustración científica es que nos permite llegar a lugares a donde la foto no nos permite. Muchas veces la fotografía no va, y acá han intentado generar una disputa. Es como, bueno, ¿no te gustan los fotógrafos entonces? Pero lo que pasa es que a veces va más allá la fotografía de las capacidades del fotógrafo, de lo bueno que sea, del equipo que tenga, y va mucho más en el timing. Si hay que hacer, por ejemplo, o si se precisa una imagen en donde se vean las plumas particulares del interior del ala de determinada ave en determinada posición, y para un fotógrafo puede llevar meses tener esa foto, sí la consigue. Y quizás para un ilustrador es, bueno, lo hacemos, me lo corregís, lo que está corregido se hace de nuevo y ya está. Ay, qué laburas. Martín trajo un montón de imágenes que vamos a ver ahora en un ratito. Me interesa si cómo te formaste, seguramente te tuviste que formar. Miren, estas son algunas de las cosas que vamos a ir viendo que trajo Martín. ¿Te acordás, por ejemplo, qué es esta ave? Esta es un cormorán. ¿Dónde la viste? Esta es un biguá, más precisamente. Está en la Patagonia, está en toda la Patagonia. Okay. Martín, ¿dibujás Sí. siempre a mano o hay después un retoque digital? Y a ¿Cómo veces laburás? implica un poco todo. Wow. Incluso lo que es acuarela, por ejemplo, siempre requiere de un retoque digital porque quizás escanearlo se pierde un poco las texturas, los colores. Esto es precioso. no, No sé qué es. Siempre requiere. Esa es una ilustración bastante especial para mí, porque es la primera que hice como trabajo propiamente dicho de ilustración científica. Esa fue la primera. Que yo inicialmente, yo dibujo de siempre, de toda la vida. Me interesaban mucho los animales, siempre dibujé muchos animales. En un momento una conocida que estaba trabajando conmigo me dijo, mira, estoy haciendo mi tesis final, necesito ilustrar esto. Me trajo un frasquito con el señor ese. ¿Qué es? ¿Es un bichito? Sí, una planta. Es un crustáceo, un crustáceo ínfimo. Es 1,5 centímetros, mide, 1,50 centímetros. Y fue muy complicado porque fue con la lupa también. Yo no trabajaba de esto, yo trabajaba gestionando cobranzas en un estudio jurídico. Mirá vos. Nada que ver. Y funcionó, lo llevó, lo presentó. Después me contactó su profesor, que era entomólogo, y me dijo, che, esto está bueno, podés hacer esto también. Creo que sí. Hermoso. Y ahí se fue desprendiendo un poco todo. ¿Y la línea del costado de los cuadritos es la escala? Es la escala, sí. Espectacular. ¿Te tuviste que formar en biología, en zoología, en algo? No necesariamente, es bastante más de ñoño que otra cosa. En algunos países sí se puede estudiar en la universidad, creo que en México incluso existe una carrera. Aquí hay ilustradores argentinos, ilustradores científicos argentinos, que por lo general son biólogos y tienen interés aparte por el arte o viceversa. Y se va llegando a esto. Yo muchas de las cosas que sé fue justamente de hacer este trabajo. Porque a veces no es simplemente hacer un dibujo, sino que a veces te dicen tenemos que ilustrar esto. Tomá todos estos papers, hay que leer todo esto. Mirá. Y es como estar un par de semanas ahí estudiando, leyendo, buscando referencias. Contanos un poco eso.
¿cómo es tu dinámica de trabajo? Viene un equipo científico y te muestra imágenes que tenés que copiar, salís de expedición. Sí, a veces es bastante variado, porque a veces incluso hay que dibujar animales de los cuales no hay fotos. Parece hoy día que es fácil sacarle foto y filmar todo. Si nos ponemos a pensar por ejemplo, el calamar gigante, que sabemos que existe de toda la vida, recién hubo un video de un calamar colosal vivo hace 5 años o poco menos. Hay animales que sabemos que existen porque llegan varados muertos a la orilla del mar, pero que no se los ve realmente vivos, no hay fotos, a veces son reconstrucciones. Y a veces me pasan material, a veces me pasan fotos, a veces me dicen hay que ilustrar esto, toma este trabajo, léelo y ilustra esto y esto. Siempre muy guiado por el equipo científico. Yo no trabajo nunca solo, porque es muy específica la información que hay que representar. Wow, ¿esto qué es? Ese es un fósil que hice para el Museo Egidio Ferulio en Trelew. Egidio Ferulio, el MEF. Que fue muy gracioso porque un tiempo después fui también a hacer unas ilustraciones y a ver unos fósiles y me entregaron la cajita con el fósil con mi dibujo puesto ahí como diciendo... Qué lindo. Ay, qué hermoso. Sí. Martín, viajás mucho, entiendo, ¿no? Que viajás seguido a la Antártida. Sí, trabajo aparte como guía de expedición en un velero. Ah, ¿y se mezclan esos dos laburos? Se mezclan bastante. Yo no voy necesariamente a dibujar, yo voy más como guía, pero este trabajo de ilustración empezó por unos cuadernos de viaje que tengo, que yo cuando empecé a viajar hacía dibujos de los animales, los lugares, escribía cosas. En un momento alguien lo vio y me dijo, che, esto lo podrías como publicar. Hay gente que trabaja de esto, yo no tenía idea, y empecé a hacer estas ilustraciones para investigación científica, esa que veíamos antes, y... Normalmente cuando voy a Antártida, todas mis fotos que tengo en Antártida estoy con el cuadernito bajo el brazo. ¿Cuántas veces fuiste? Y 6 veces ya. Hermoso. Y en ese cuadernito tengo mucha información que a mí me sirve para las guiadas. Tengo los mapas, tengo... Miren, acá tenemos algunas fotos de los diarios, de los cuadernos. Eso es en Isla de Excepción. ¿Pensaste alguna vez en publicar así alguno de tus diarios? O... Y me han pinchado bastante con eso. Lo que pasa es que muchas veces es un cuaderno de catarsis. Claro. Entonces tendría que tachar algunas cosas. La información está toda verificada, pero después hay cosas que... De sentires. Sí, total. Hay varias imágenes de los diarios. Me interesa el momento en el que reconstruís, digamos, una especie, un animal. ¿Cuánto tiene que ver la observación de ese momento, ¿no? Con después el laburo porque vos, digamos, ves y no te pones a dibujar en ese mismo momento? Claro, a veces sí, a veces no. De hecho, ahí justamente estaba ilustrando, no esas son escúas, pero estaba viendo una colonia de pingüinos que había más abajo y estaba haciendo unos dibujos de los pingüinos para practicar, ¿no? Un poco de sketching. Y otras veces es mediante fotos, sacar un montón de fotos. A veces los animales tampoco es que se quedan ahí muy quietos como para que uno los dibuje, obviamente lleva su tiempo. A veces es posible, a veces no. Entonces, por ejemplo, esos pingüinos normalmente no se quedan muy quietos, si bien son más sencillos, pero cuando hablamos de ballenas, delfines, por ejemplo, es un poco más complicado. Qué gran desafío, bueno, me imagino que muchos, ¿no? Pero que recuerdes que te hayan traído un laburo de reconstruir una imagen o lo que sea, algo que hasta en algún momento te haya parecido mucho, ¿no? Un desafío muy difícil. Y el primer gran desafío fue cuando me vinieron con un trabajo para hacer una guía eran 60 ilustraciones de peces para Ecuador, creo que fue la primera vez, y me vinieron me mandaron obviamente por mail una lista larguísima y necesitamos ilustrar todo esto y tenía muchas especificaciones, porque eso después se usa de referencia, era una guía que se usa oficialmente de referencia para todas las pesqueras del país. Entonces tenía que buscar mucha información, un montón de información, que en ese momento no me pasaron, entonces yo tenía que estar investigando, tenía que estar leyendo. Parece una tontería, a veces uno ve un pez y es como, bueno, un pez, pero de la aleta, el radio que tiene, si tiene uno más es una especie, si tiene la mitad es otra especie, si tiene tanta fila de escamas es una especie, si no es otra. Entonces son cosas tan específicas. Claro, le pifias a una cosita y es otro mal. bicho. Sí. ¿Y eso cómo cambia tu forma de dibujar?
digamos, cuando estás ahí viendo en el momento, quizás que tiene que ver con un registro más del vivo, Sí. cuando vas a una cosa más técnica de tener que respetar de centímetro a centímetro. Y yo creo que juega mucho también la experiencia de haber hecho esto por mucho tiempo. Yo cuando veo quizás un animal en vivo, hay cosas específicas que miro, que digo, bueno, cosas a resolver primero. ¿Qué Más mirás? allá de la forma general, por ejemplo, si yo veo un ave, más allá de la forma general de proporción, cabeza, cuerpo, etcétera, decir, bueno, ¿qué tan larga es la cola? ¿Qué plumas sobresalen? El pico, ¿cuánto de las plumas cubren el pico? ¿Cuán largo es en relación al tamaño del ojo? Algunas proporciones muy específicas. ¿Hasta dónde llega la boca? Si sobrepasa el nivel del ojo, va antes o a la mitad. Que quizás inicialmente dibujaba así al tuntún y bueno, había que corregirlo. Con el tiempo quizás me dan una foto y yo ya sé, digo, bueno, voy a ver esto primero. ¿Qué valor sentís que tiene que este laburo sea hecho por un humano, digamos, ¿no? Porque en esta auge de las imágenes generadas por inteligencia artificial, digamos, si fuese sobre arte, yo no tengo ninguna duda cuál es el valor que tiene que lo haga un humano. Como no sé nada de ilustración científica, me interesa que me digas vos cuál sentís que es el valor que tiene en la ilustración científica que la haga un humano. Y yo creo que va en la participación que el humano pueda tener en el desarrollo de esto. Porque para llegar a la ilustración científica hay que primero hacer una investigación previa, que eso hay que repasarlo, hay que corregirlo, hay que compartirlo con especialistas. Necesita un ida y vuelta también de información que se va renovando constantemente. Si esto se pudiera cargar directamente a una inteligencia artificial y que haga la ilustración, se pierden un montón de pasos que lo que significan es información que nosotros podemos tener. Claro. En ese caso se lo queda a la inteligencia artificial. Claro. Por otro lado, hay cuestiones muy específicas que al día de hoy, por lo menos la ilustración, la IA a la que nosotros podemos acceder, hay muchas cosas a las que no le presta atención porque está como más preocupada, entre comillas, por cumplir con lo que vos le mandás. Incluso pasa en ChatGPT que si se confunde, vos le decís, che, esto te confundiste, y te dice, ah, sí, perdón, no me di cuenta. Sí. Sí. En la ilustración pasa lo mismo con un amigo que es paleoartista de México, hemos estado hablando de esto. He probado cargar ahí, hacer un prompt lo más específico posible y no hubo chance, no me pudo devolver algo así, le pifia. Y es tanto lo que hay que corregir que termina siendo más fácil que lo haga una persona y ya está. ¿Qué libertad tenés en el boceto, digamos? En el error, en equivocarte, en que te devuelvan. Bueno, esa es una gran diferencia con el dibujo, digamos, la ilustración científica con el dibujo. El dibujo es una cuestión más de expresión. No hay información específica. En la ilustración científica sí. Entonces, puedo jugar un poco con el estilo en lo que yo considere que va a mostrar mejor lo que el especialista quiere mostrar. O si me dicen, mira, queremos que sea en este estilo que ya hiciste antes, también lo puedo hacer en ese estilo. De hecho, me pasó hace poco que me dijeron, tenemos que hacer una guía con estas especies. No sé si copias estilos de otra persona, pero tenemos estas ilustraciones, nos gustaría que sea así, y las había hecho yo las otras. Su propia refe. Sí ¿no? se puede. ¿Qué es esto, Martín? Está mi firma ahí. Wow. Parece Bueno, una foto de eso. Es tremendo. esa es una de las rayas que hice para esa guía justamente. Que una de las cosas que más se me complicó viendo esto con el tiempo, aprendí a hacer los brillos. Que parece que es un detalle menor, pero si eso no tuviese los brillos, parecería Claro, no te das un cuenta dibujo la así nomás. rugosidad. Sí. Tremendo. Y ver a ir probando dónde ponerlos, cuánto, en qué nivel de opacidad, etcétera. ¿Hay algún animal más difícil que otro? ¿O alguno particularmente complicado para dibujar? Y a mí se me complican un poco los pelos, porque todo el tiempo me han llamado para ilustrar cuestiones del mar, entre peces, tiburones, mamíferos marinos, tortugas marinas he dibujado. De memoria ya las hago, porque hice muchas veces. De hecho, me encanta hacerlo, pero cuando me dicen tenemos que ilustrar, son 7 nada más las especies, o sea, no son tantas. ¿De tortugas marinas? De tortugas marinas. Cuando me dicen hay que hacer esto, como, me encanta, pero Toma, te mando una. otra vez. Y me ha pasado que me han dicho en uno de los últimos trabajos que se parecían mucho a otras que había hecho. Y es que las otras 20 las hice yo y son la misma tortuga. Claro. Perdón. Sí. ¿Hay varios ilustradores científicos? ¿Cuántos hay en la Argentina? O sea, ¿es algo que sabés? No sé exactamente. Conozco algunos de nombre. Con algunos he charlado también por Instagram un par de veces. No sé si harán ahí
convenciones de ilustradores científicos No no te me han invitaron. invitado. También invítenme. Acá estamos viendo una de las tortugas marinas. Esa es una de las tortugas. Esa varía bastante en color. Se llama tortuga verde. No, la gente dice todas las tortugas son verdes, pero no, esa se llama así y es un morfotipo un poco más oscuro en realidad. Pero esa es una de las tantas que también no tengo que mirar referencias específicas porque ya... Martín, a veces hay una tensión entre la función que tiene el dibujo científico, la ilustración científica, con una obra artística. La ilustración científica puede ser una obra artística, pero una obra artística concebida como arte muy difícilmente puede ser ilustración científica en realidad. Porque la forma en la que uno expresa o pone toda la carga de información, todo el rigor científico en la hoja, puede quedar bello, puede quedar estéticamente lindo y uno dice, bueno, esto es una obra de arte. Pero concebirlo ya como una obra de arte, como algo lindo, únicamente pensando en los colores, en las formas, etc., y carecería un poco de la información que requiere para hacer ilustración científica. Vos tenés igual unos cuadros, ponele, o no, que se usan En mi mucho casa. esos cuadros de distintas Sí, especies. tengo uno de ilustraciones que como son de antiguas. enciclopedias antiguas. Sí. Por eso me volvió loco también, porque Sí, yo sí. en mi Te falta casa... uno mío ahora. Sí, tal cual. En mi casa tengo como de viejas enciclopedias, Claro. así que tengo un pulpo, unos corales y eso que son de viejas enciclopedias. Bueno, un poco el gusto por esto surgió también cuando yo era chico. Mi madre compraba estas enciclopedias que vendían por fascículos, pasaban a tocarte el timbre todos los meses y comprabas Sí. de a uno. Y ella los compraba como podía, ahí mis viejos juntando monedas, pero era algo en lo que invirtieron bien, que era libros y enciclopedias, de estas que te venían con muchas ilustraciones. Tenía la enciclopedia del mar de Cousteau también, que en su momento venía con unos VHS. Sí. Y Buenísimo. con mis hermanos nos pasábamos un día entero tirados en el piso con la pila de fascículos, viendo los dibujos, porque tampoco es que leíamos mucho Claro. la info. Y a mí me encantaban. Bueno, esto que estamos viendo ahora podría estar en uno de esos fascículos. Podría. ¿Qué es? Esta es otra tortuga, se llama tortuga cabezona, en algunos países le dicen amarilla. Esa es la importancia del nombre científico, que el nombre vulgar ahí varía bastante. Claro. Pero también mostrando cosas, estos detalles muy particulares que te comentaba, la cantidad de placas que tiene arriba de la cabeza. ¿Podés sumear a los textos, Marqui? Así podemos leer un poco más que dice. Al menos yo que soy medio chicato No, yo también, 2 ciegotes. Sí, 2 ciegos. ¿Qué es dice? eso? Está chiquito. Mira, puede medir entre 70 y 120 centímetros. Ahí va. Espectacular. Más allá de las medidas, esta tortuga, por ejemplo, en el caparazón, las placas laterales, digamos, tiene una cantidad específica. Si tiene una más, una menos, es otra especie. En la cara lo mismo, en las que tiene arriba de la cabeza, las que tiene las postorbitales, atrás de los ojos, la forma de las aletas, todos son detalles que es esto que hablábamos antes, ¿no? Que es muy específico en realidad. Este laburo ¿lo hiciste para algo? ¿Es algo tuyo? Son unas infografías para una organización de Perú que me pidió hacer, que después hicieron unos stickers, hicieron como unos fascículos para repartir también entre pescadores. Siempre ahí estoy ilustrando más cosas de mar, entonces capaz trabajando más con pescadores. Sigamos pasando, Marqui, que quiero llegar a unas imágenes que me dan mucha curiosidad, que son como una especie de aros. Es casi algo psicodélico lo que se ve. ¿Estuviste viendo el stream del CONICET? Porque ahí aparecen muchas Muchas raras, sí. cosas que nunca se habían visto. Bueno, cosas. fantástico. Yo lo tenía de fondo mientras estaba haciendo algunos trabajos. Que lo que me pasa es eso. Este trabajo, Este es impresionante. Parece realmente la luz, el brillo es algo increíble. el brillo es todo. Este trabajo no me permite prestarle mucha atención a la tele o a otras cosas. Escucho música, mucho, veo podcast, por ejemplo, ahí Inviable veo mucho, pero me pasa que no puedo estar prestándole mucha atención a eso porque estoy con la cara en la hoja o en lo que esté dibujando. Entonces, lo que me pasaba con el stream de CONICET era eso, que capaz que estaba pasando algo y yo me lo perdía. Claro. No llegaba a ver, o capaz cuando decía, bueno, le voy a prestar atención, justo no pasaba justo nada. estaba viendo arena. Claro, sí. Pero sí, me pasó 3 de la mañana estar ahí mirando los videitos de... Sí, unas especies impresionantes. Había unos que parecían Mira, ¿estos son los patas azules de Galápagos? De ¿o no? Galápagos, sí. Impresionante. Zulas. Tremendo. Esto es lo- Eso hermoso también bueno, me gusta mucho cuando tienen estos detalles, estas texturas muy particulares, que yo lo miro y digo, no sé cómo lo voy a resolver,
que son las plumas esas que tienen en el cuello y en la cabeza. A ver, suméalo. Que es probar y probar varias veces y decir, bueno, esto se parece más, esto menos. Mirá el nivel de No, no, textura, no. es Ir impresionante. corrigiéndolo. El pelito de la cabeza Es para las plumitas. impresionante, impresionante. Y ese, ¿Qué capacidad de borrar y corregir tenés? ¿Es todo digital o cómo es? y la mayoría de los trabajos que estoy haciendo últimamente son digitales por una cuestión de que es mucho más fácil y es más fácil corregirlo también. Yo trabajo mucho, como les decía, con especialistas. Claro, que por Y ahí a te veces- mandan, no, mirá, la patita es... Claro, y me pasan mucha información, pero a veces creo que esto es algo que le pasa a muchos especialistas, que hay un pequeño dato que ellos tienen y que no te comparten porque no se les pasa, o es un dato menor. Claro, a ellos les da lo mismo. Claro, y yo no lo tengo, entonces quizás resuelvo con eso y me dicen, che, no, mira, esto, el dedo este del medio es un poco más cortito en realidad, entonces ahí borro, lo corrijo y ya está. Si esto fuese una acuarela, por ejemplo, y tuviese que corregir cosas mucho más grandes, sería, mira, la tengo que hacer de nuevo, Claro. toda. Y en el caso de que no haya una foto, como recién decías que hay animales que no Ujú. están fotografiados, ¿qué se te o sea, podés dibujar desde una descripción detallada? Hice trabajo ahí de ilustrar desde descripciones. O también existe mucho el trabajo de lo que es anatomía comparada, que es hay una rama de la biología, en donde vos tenés una familia, un grupo de animales que son muy similares entre ellos, que tienen muchas características muy similares. Entonces decís, bueno, esto debe ser muy similar a tal cosa. ¿Qué es lo que pasa con el paleoarte? Por ejemplo, con Claro, los dinosaurios. Ah, claro. Exacto. Es toda una reconstrucción. Es toda una reconstrucción, una suma de convenciones, cosas que hasta ahora sabemos que hay dinosaurios que... hay animales que todos los años van cambiando. De hecho, las películas de Jurassic Park, que son fantásticas, que yo me crié con ellas, hay dinosaurios que aparecen más allá de las plumas, que vos decís, bueno, el Jurassic Park 3 me parece que está el espinosaurio que los corre y todo. Y la última info que hay es que era como una foca, básicamente. Mirá. No lo Qué podría bien. haber corrido. Y ni vos, nada. Entonces, tu laburo incluye que, por ejemplo, se encuentre un dinosaurio en la Argentina o en algún lado y te convoquen para intentar reconstruir su forma, por ejemplo, Sí. ¿podría ser? sí, lo he hecho ahora Ah, ¿en con serio? el Museo de Ejido Ferulio, con el Condorraptor también, que ni siquiera es que se encuentran los esqueletos completos Claro, normalmente. claro. Entonces me dijeron, hay esto, que eran 5 huesos rotos, y acá el grupo de no sé cuántos especialistas era, mira, corresponde a esta familia, a este grupo similar a este, usa estos 3 como referencia. Entonces ahí es hacer bocetos. Es mucho sobre poder boceto. eso también. ¿No? Sí. Porque, digamos, Y sobre todo con cosas que ellos no pueden saber, como por ejemplo los colores o los patrones de colores. y eso ahí ya empieza a jugar algo artístico. Y ahí sí, bueno, el paleoarte es eso, es un poco de arte también. O sea, todo lo que sabemos de imágenes de dinosaurios a nivel colores es paleoarte. En algunos no, hay algunos dinosaurios de los que hay mucha información. De hecho, el Carnotaurio, el Carnotauro es argentinazo mi país, es del que más información hay. Sabemos, hay incluso impresiones de cómo era la piel, de cómo se veía la piel. Mirá. Hay un montón de hueso, hay un montón de data de todo, de lo que tenían en la panza, lo que quieran, hay información. Entonces, eso es mucho más sencillo. ¿Y los colores cómo los sabemos de los dinosaurios? Es una pregunta muy estúpida. No, es que en lo que he hecho yo, por lo menos, me baso en qué hacía, qué se alimentaba, si era una presa o era un depredador, si se tiene que esconder o no, en qué zonas habita, cómo es el terreno, porque hay animales que... Ahora hay cosas que no pensamos nunca, pero por ejemplo los animales del mar, como los pingüinos, como algunos delfines, como las orcas, que uno dice, bueno, tienen la panza blanca y arriba son negros, y capaz uno no le presta atención, pero eso es... específicamente es porque si están nadando, si los ves desde abajo con el brillo del agua, no lo ves porque es blanco, si lo ves de arriba se confunde con el fondo. Claro. Entonces tiene un porqué. Y quizás eso también tratar de trasladarlo a estos animales que no sabemos mucho. Esto, Martín, ¿Qué esto me es vuelve esto? loco. Microfósiles. Parecen como las cosas para tapar la... Eso es. ¿Cómo se llama? El resumido. La bacha. Sí, La sí, bacha. como que una bola de tapabachas. Qué pensamiento doméstico, Total. amigo. Porque podría ser... Abran las escuelas. Podría ser Impres- arte moderno tranquilamente juntar Sí. muchos de esos tapabachas. ¿Y cómo te llegó este laburo? ¿Qué es? Esto es para un ala nueva que abrió el año pasado en el Museo Marítimo de Ushuaia, que hicieron también un trabajo ahí de recolección de microfósiles y está ahí en exposición. Estos justamente eran varios que había hecho. Y lo mismo, me llegaron muchas fotos, pero algunas se ven muy bien,
Otras hay que hacer como un resumen visual. ¿Fósiles de qué? Esto es un microfósil. Ah. Es un fósil, es ínfimo, Ah. más chiquitito que un grano de arena. Ah, mirá, no lo puedo creer. Sí. Y lo que tiene la ilustración científica un poco es eso, que a veces no es uno ve un animal y lo dibuja, porque uno no sabe si ese animal tiene una característica principal que no comparte con el resto. Entonces hay que tener muchas fuentes, hay que hacer como un resumen visual, hay que armar lo que sería el individuo perfecto de la especie para que sea lo más correcto posible. Si uno, por ejemplo, tuviese que dibujar un perro, tenemos el pastor del Cáucaso, que es un oso, y tenemos un pug, que es un chancho chiquitito así. Entonces, ¿cuál de los dos es un perro, Claro. en realidad? Y requiere ese trabajo. Con esto, sobre todo cuando son fotos de microscopio, muchas veces se ven muy borrosas. Hay algo que se ve bien acá, en otra foto se ve bien otro pedacito, entonces hay que ir reconstruyendo. Muchas veces para hacer boceto, incluso agarrar muchas fotos y recortar y hacer un collage y usar el collage como boceto. Es como si lo hago así, está bien, sí, y después copio el collage, básicamente. Martín, veía recién tus diarios y se me viene a la cabeza algo que quizás es un oficio seguramente totalmente distinto, que es el de la cartografía, ¿no? El de poder recrear costas Sí. o algo similar. ¿Qué tan lejos estás de eso? Uy, bueno, yo los uso. A mí me sirven mis mapas. Con el tiempo los fui perfeccionando. Mi primer cuaderno de viaje lo inicié en el 2013 y al principio eran dibujos así nomás, como un recuerdito. Con el tiempo le fui encontrando la utilidad. Tengo algunos mapas, sobre todo esto, para hacer las guiadas antárticas, en donde tengo el mapa de la isla. Tengo con la escala de medida también al costado, marcado dónde están las colonias, de qué pingüinos, dónde hay grietas, cuánto mide Mirá, tal montaña. Ahí lo estamos viendo. Claro, entonces Impresionante. para mí después se me hace sencillo decir, bueno, si bajamos en esta isla, según esta referencia, caminamos 500 metros para acá, están estas grietas, hay que hacer para acá, acá hay una colonia de pingüinos, entonces quizás lo tengo todo mucho más a mano. No sé si se pueden usar para navegar, yo trato de hacerlos lo más correcto posible. Le pongo mucho de la ilustración científica en esto de decir, en vez de mirar un mapa para copiar, miro varios mapas, miro varias aplicaciones porque las formas de las islas cambian. A veces hay fotografías satelitales que se ven pésimo, sobre todo en lugares como en Antártida, que no es Capital Federal, que uno hace un montón de zoom y ve las cuadras. Allá Sí, sí. no va nadie, entonces no les interesa que haya islas que... Me ha pasado de que haya mapas Sí. impresos, viejos, que tenían mal algunos nombres y yo los tenía bien en el cuaderno porque lo había visto en otros 5 mapas que estaba así, entonces dije, bueno, le pongo este nombre. Y ahí corrigiendo un mapa que estaba en una pared también, cosas así. O de islas que quizás en la aplicación de navegación que estábamos viendo eran un circulito así y en otros mapas tienen una forma más grande, un poco más Tremendo. capaz complicada. Entonces me servía a mí usar de referencia eso. No tengo una formación oficial, pero le fui aplicando un poco de lo que hago como ilustrador científico a esto justamente, ¿no? Tratar de hacer los detalles ahí. Soy bastante rompe con eso. ¿Cuál es tu...? Sí. No, dale. No, si dibujas también planta, flora, digamos, o solo animales. Sí, flora y fauna. Lo que se requiera, en realidad. Lo único que no hago son personas. ¿Qué así es esta como- Ahí tapa va. de Pink Floyd? Esto es hermoso, boludo. Este es otro microfósil también. No, increíble. No, son hermosos. Y a veces te agarra que dibujás algo que nada que ver. Voy a dibujar un trencito con un sombrerito o Sí, me pasaba como que para relajar. dibujaba más cuando gestionaba cobranza que como ilustrador científico. Porque me pasa que era una forma también, una forma de liberar ahí tensión del trabajo, garabatear. Sí, garabateo mucho. De hecho, yo doy clases, doy taller de ilustración y una de las cosas que le digo siempre a mis alumnos es eso, es garabaten, porque es la práctica diaria. Uno se piensa que cuando te dicen practicar todos los días tienen que hacer una obra, una cosa como esa todos los días, y en realidad es... ¿Vieron cuando hablábamos por teléfono que estaba antes el cuadernito al lado del teléfono Sí. que dibujaba Sí, sí, sí. cubitos, circulitos? Sí, sí. 5 minutos de eso todos los días. Y yo puedo decir que funciona porque esa es mi formación de ilustración, es hacer eso en realidad. Martín, ¿cuál es tu pie grande? ¿A quién estás esperando para retratar? ¿A quién querés ver? Uy, no, bueno, tengo ahí algunos animales que me encantaría tenerlos así enfrente. Bueno, uno son los narvales, que están únicamente en el Polo Norte, que lo tengo acá tatuado. Que Es el que tiene el... que es un, ¿Es como un diente. pez espada o no? No, es un mamífero. Es como Ah. una beluga. Ah, que sí, tiene la sí. frente gigante, pero tiene un diente, el diente izquierdo súper desarrollado ahí, un larguísimo. cuerno iba a decir yo. Y yo hasta los 19 años, me arriesgo a decir sin vergüenza, pensé que eran ficticios.
no sabía que eran reales. Yo me Y acabo de enterar que existen, así que imagínate, vergüenza no Hay puede una- llegar a tener. Hay unas fotos fantásticas. Lo que pasa es que, claro, para sacarle fotos tenés que llegar hasta allá. Están únicamente en el Polo Norte. Y sí me encantaría verlo ahí de frente y bocetarlo ahí un poco. Si me encuentra Pie Grande también, obviamente. Sería fantástico. Ahí está. Tendría mirá. otra salida. Ahí está. Qué bicho raro, mirá. Nada, rarísimo. Son rarísimos. Son rarísimos. Me Impresionante. encantan. Martín, es un placer conversar con vos. Vería dibujos tuyos toda la tarde. ¿Muchos tatuajes se han hecho la gente de cosas tuyas o no? Sí, sí. De hecho, me ha llegado al Instagram personas que no conozco que han sacado ilustraciones de mi Instagram como diciendo, mirá lo que me tatué. ¿Y qué te pasa? No, para mí, bien. fantástico, sí. Hay algunas ilustraciones que quizás a mí no me gustan tanto, que las hice yo, que cumplen al propósito, Claro. pero yo digo, lo hubiera hecho distinto. Y la gente dice, uy, está buena. Y yo, y capaz se tatúan alguna de esas. Y bueno, si te gusta, joya, me encanta, obviamente, me encanta, buenísimo. Gracias. ¿Cómo es tu Instagram? No sé si lo tengo acá, pero si querés decirnos. Está Ahí en está en el pantalla. Zócalo. Está en pantalla. Está en el Martín Zócalo. Mac Ilustración. Mucho más fácil. Sí, hay de todo para ver porque subo también del cuaderno de viaje, de los mapas, de los viajes a Antártida, de todos los trabajos que voy haciendo en realidad. Sos guía de Antártida. Haces así, cartografía a ojo. Una ilustración científica. Sos como un hombre del siglo XIX en tus Uy, sí. en tus Sí. oficios. Sí, me hubiese Impresionante. gustado bastante estar por allá. Sí. Hubiese estado bueno, Impresionante. porque estás también descubriendo un montón de cosas nuevas. Los ilustradores en ese momento se la pasaban encontrando monstruos, era magnífico. Claro. Porque yo ahora voy, veo un pingüino y digo, ay, qué lindo, un pingüino o papúa. Pero el tipo que lo ve por primera vez dice, ¿qué es ese bicho que está ahí? Y Sí. lo tenían que dibujar y salían cosas increíbles. Ilustraciones rarísimas. Martín Mac se llama nuestro invitado del día de hoy. Un placer gigante conversar. Pueden ver su laburo en su Instagram, seguirlo. Cada tanto está en la Antártida y se ven unas historias de Antártida. Es fascinante el laburo que hace. Es como un aventurero, viejo. La envidia de cualquier persona, realmente. Gracias por venir, en serio. Muchas gracias a ustedes por el lugar, chicos. Nosotros vamos llegando